En esta oportunidad vamos a incorporar en este pequeño video algunas cosas complementarias o temas complementarios a lo que está de ventilación mecánica en el campus. Si bien hemos visto en reiteradas oportunidades esta transparencia, en esta ocasión la voy a tomar para mostrarles un par de equipos que se utilizan en gasometría. Ya habíamos dicho que esta es una técnica o un procedimiento que habitualmente se realizaba o necesitaba que se realizara en un laboratorio de análisis clínico. Esto hacía que los datos demorasen para tenerlos, por ejemplo, en una terapia intensiva o al momento de iniciar una cirugía en el quirófano. En la actualidad eso ya no ocurre más debido a que la tecnología ha permitido reducir mucho el volumen de estos equipos e incluso a hacerlos de un tamaño que sea portátil. Como vemos en esta imagen, visualizamos un equipo de gasometría que tranquilamente puede ser ubicado en cualquier mesada o mueble que se encuentre en el área común de la terapia o en una sala limpia donde se puedan llevar la muestra, introducirla en este equipo y ser procesada. Fíjense que además cuenta con un lector de código de barras para identificar tanto al usuario que va a cargar los datos como si existiera la digitalización de la historia clínica del paciente, permite también incorporar esos datos de forma automática a través del lector. Además, se ha llegado a un punto tal en la tecnología que se ha permitido hacerlo tan pequeño como para que sea portátil, como el que vemos en esta imagen. Y esto permite brindar una nueva forma de trabajo que se llama point of care, es decir, poder tomar o relevar los parámetros más importantes del paciente en el punto de cuidado directamente, que puede ser, como vemos en esta imagen, en una cama de terapia intensiva, es decir, yo voy con el aparato hacia el paciente, o también podría replicarse esta misma situación, por ejemplo, en el quirófano. Los otros dos índices de oxigenación que vemos en la transparencia son la saturación de oxígeno u oximetría de pulso, que ya la tienen el material también en el campus, que además de este dato, la mayoría de los monitores también permite calcular o visualizar el valor de frecuencia cardíaca sin necesidad de tener conectados los electrodos de ECG. Y el tercer índice de oxigenación sería la monitorización de la fracción inspirada de oxígeno, comúnmente conocida como FiO2, que es un dato que en la mayoría de las mesas de anestesia se encuentra como algo básico y para lo cual se debe contar con una celda de oxígeno que viene calibrada y que tiene una duración especial, digamos, que más o menos ronda los 2 años y se va también desgastando con el uso y por lo tanto debe ser reemplazada dependiendo de la cantidad de horas de uso de la mesa. Esta lo van a ver en una de las transparencias finales. Por otro lado tenemos los índices de ventilación, dentro de los cuales el más común de todos es la capnografía, es decir, la medición de la concentración de dióxido de carbono en el aire expirado. La monitorización de gases anestésicos. En la actualidad existen monitores que permiten incluir uno o varios gases anestésicos y esto nos da un mayor conocimiento de cómo está el paciente durante la cirugía y la anestesia profunda. Y por último, la mecánica respiratoria, que son una serie de curvas que nos va a permitir o vamos a poder observarlas en los monitores que traen las mesas de anestesia, que nos van a dar una idea de cómo responden realmente los pulmones o el sistema respiratorio del paciente a los parámetros que nosotros seteamos o programamos en la mesa.
Para comprender un poco mejor el tema de modos ventilatorios, vamos a decir que la ventilación mecánica se va a dar a través de distintos modos ventilatorios. Estos modos ventilatorios van a tener tres componentes principales para ser considerados modos: un patrón ventilatorio, la variable de control y las variables de fase. Dentro de este patrón ventilatorio tenemos los dos extremos. Por un lado, que sea controlado o mandatorio, es decir, el respirador o el ventilador es el que decide cuándo iniciar y cuándo terminar la ventilación o la respiración. Y en el otro extremo vamos a tener el patrón espontáneo, en donde el paciente es el que decide cuándo inicia y cuándo termina la ventilación. Entre medio de esos dos extremos vamos a tener lo que se conoce como el modo intermitente, es decir, puede ser controlado o espontáneo, donde tenemos estos dos degradés, el asistido y soporte. Dentro de lo que son las variables de control, generalmente se mencionan la presión o el volumen, pueden ser mixtos, y cuando hablamos del volumen muchas veces se incluye en alguna bibliografía, en vez de mencionarlo como volumen, se menciona como flujo, pero en realidad se está controlando el volumen. Así que tenemos estas dos variables de control principales. Y por otro lado, las variables de fase, disparo, límite y ciclado, que están desarrolladas también en el apunte de clase 7. Puede llegar a generar confusión porque en muchos apuntes o libros aparece usado el término modo para designar a lo que yo acabo de mencionar como patrón ventilatorio, que son estos. Así que si quieren, para que les quede más claro, pero sépanlo, que esta primer columna en muchos lugares puede aparecer mencionada como modo, pero como para dejar un poco más claro el concepto de modos más genérico, vamos a llamarla entonces aquí patrón ventilatorio. Después todos los demás parámetros, acá aparecen las tres variables de fase, no están mencionadas las dos de control, que dijimos que podían ser presión o volumen. Hablar de los distintos modos ventilatorios que se pueden encontrar hoy en día es algo bastante complejo, porque la verdad la tecnología ha avanzado muchísimo y desde los escasos modos que había inicialmente en los respiradores, hoy en día podemos encontrar una gran cantidad de variantes, como habrán visto al final del capítulo del PDF de la clase 7, en donde se mencionan un montón de siglas. Pero bueno, no importa, no se asusten, porque en realidad en lo que respecta a los modos ventilatorios que habitualmente se van a utilizar en las mesas de anestesia durante una cirugía, son bastantes menos. Toda esa gran variedad y complejidad sí es hoy muy utilizado en las terapias intensivas, que es donde se ha hecho una mayor incorporación de modalidades y de nuevos modos que incluso tal vez en el apunte no estén mencionadas. Sí, préstenle especial atención a los tres que yo marqué acá. La ventilación mecánica controlada, que dijimos que podía ser por presión o por volumen, así que ahí tenemos dos modos. Y el tercero sería la presión de soporte, que también lo tienen descrito en los apuntes. Esto sería como las tres principales que, digamos, deberían manejar un poco más. Después, a la práctica, cuando ustedes estén trabajando en los quirófanos, pueden llegar a combinar estas con algún otro detalle más, pero bueno, principalmente acá la idea es tener los conceptos teóricos que les permitan entender qué es lo que va a ocurrir durante estos modos. Algo muy importante, que por las dudas lo menciono porque no sé si queda claro de los apuntes,
Si tomamos estas dos formas principales de variables de control que dijimos que eran por volumen o por presión, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si yo voy a controlar por volumen, es decir, yo como usuario de la mesa de anestesia, voy a definir cómo quiero que sea la curva de volumen. Voy a definir el tiempo en el que va a ser la inspiración, la expiración, hasta qué valor máximo y qué valor mínimo de volumen voy a tener. Esa meseta en la parte superior, cuánto va a durar. Bueno, todo eso lo voy a definir porque yo estoy controlando el volumen. Pero ¿qué pasa con la presión y el flujo? Bueno, como yo estoy controlando el volumen, la presión, que es la que vemos acá arriba, va a estar establecida por las condiciones mecánicas del sistema respiratorio del paciente, sobre todo por la compliance y la resistencia de las vías respiratorias. Y que también esté conservado el esfuerzo muscular, o sea, los músculos respiratorios, ¿no? Si está agotado o no ya el paciente para poder realizarlo. Es decir, si yo controlo el volumen, quiere decir que en la mesa de anestesia yo como usuario tengo que programar y definir todos los valores que me den la curva de volumen. Y la mesa, una vez que empieza a funcionar, me va a devolver qué respuesta de presión y de flujo va a tener esa curva de volumen que yo seteé en ese paciente particular. Esto quiere decir que si yo me hago un machetito y uso siempre los mismos valores de volumen, por ejemplo, no siempre la respuesta de presión y de flujo va a ser igual. ¿Por qué? Porque cada paciente va a tener los parámetros mecánicos ventilatorios propios de su organismo. Lo mismo va a ocurrir cuando utilizo la variable de control presión. En este caso, yo voy a agarrar y programar con los botones de la mesa de anestesia cómo va a ser la curva de presión. El valor mínimo, si va a tener una PIP, el valor máximo, cuánto va a durar, qué velocidad va a tener de subida la presión, qué tiempo va a tener ese plató en la parte superior o esa meseta. Todo eso lo voy a definir yo como usuario. ¿Y qué me va a devolver después la pantalla? Los parámetros ventilatorios que van a resultar del volumen y el flujo dependiendo de cómo está ese paciente. Es decir, el flujo y el volumen, si yo controlo la presión, van a estar dados en función de las condiciones del paciente. Es decir, pueden llegar a ser distintas para cada uno de los pacientes. Fíjense en el video que les subí porque me pareció que está bastante claro. Esta es una pantalla, una captura de pantalla de una mesa de anestesia de origen nacional, marca Leistung, que se fabrica en Córdoba. Y acá queda bastante claro lo siguiente. De este lado tenemos todos los parámetros que voy a definir yo como usuario. Fíjense que estoy controlando por volumen, como dice acá arriba, y voy a tener que definir todos los parámetros que están en la parte lateral y en el inferior. Es decir, me va a definir esta curva que es la de volumen que está acá. A partir de eso, cuando el paciente empiece a respirar con esta becálica ventilatoria, la mesa me va a mostrar cómo resulta la presión y el flujo para ese paciente en particular. Y dos curvas más que habitualmente se usan muchísimo, que son la curva de volumen-presión
o de flujo en función del volumen. Por último, quería mencionarles que así como ya habíamos mencionado las celdas de oxígenos, que eran un elemento que lleva las mesas de anestesia y también los respiradores, que permiten que la mesa pueda medir la FiO2. Estas celdas de oxígeno, se los comento aquí porque no tuvimos la clase presencial, tienen un vencimiento una vez que estas celdas vienen envueltas en un empaque totalmente sellado, que a partir de la apertura de ese empaque se empiezan a agotar por el tiempo de forma automática, aunque no las usemos. Además también vienen con una fecha de vencimiento. Por lo tanto, se los cuento como para que en el caso que ustedes estén a cargo del control de este insumo, tampoco se estoqueen demasiado porque, como dije recién, pueden llegar a vencerse. Entonces, esta celda de oxígeno es un insumo que ustedes tienen que tener y que se va gastando y hay que reemplazarlo en la mesa de anestesia, que permite medir la FiO2. Si esta celda no está operativa o está vencida, la mesa va a funcionar igual. Ustedes van a tener que ajustar los valores de oxígeno con los caudalímetros y los rotámetros de la mesa, pero no van a saber exactamente cuánto está recibiendo el paciente. Y para ver las curvas que mencionábamos recién, estas curvas de flujo y los bucles de volumen-flujo, es necesario otro insumo en la mesa de anestesia, que es el que se observa acá en la esquina inferior, que se denomina sensor de flujo. Hay varios tipos, pero el más común es el que vemos acá, que es un sensor de flujo por filamento. Fíjense que en el centro tiene un filamento como los de los focos. Ahí no se alcanza a ver el hilito bien finito entre medio de los dos picos principales, pero es un filamento cerrado que tiene conducción eléctrica. Cuando la mesa empieza a funcionar, por allí circula corriente eléctrica y en función del flujo de aire que circule a través de este sensor, se va a enfriar o se va a calentar más. Si hay mayor flujo, se va a enfriar y eso cambia la resistencia y da un valor directamente proporcional al flujo. Así que bueno, por eso quería cerrar este tema con estos dos elementos o insumos importantes en la mesa de anestesia: la celda de oxígeno y el sensor de flujo. A partir de la imagen que estamos observando, vamos a enumerar o mencionar algunos componentes básicos de la mesa de anestesia. Fíjense que vamos a encontrar lo que mencionábamos recién, que era la celda de oxígeno, se encuentra debajo de esta cápsula. Generalmente en esta parte, puede ser interna o externa, va a estar el sensor de flujo. En este lugar encontramos la válvula APL. Vemos los flotámetros o rotámetros que nos van a indicar el flujo, manómetros de presión que indican la presión que le está llegando desde la instalación de gases medicinales a la mesa de anestesia. Además, hacia el paciente observamos que tenemos el circuito respiratorio. Fíjense que son dos mangueras o caños corrugados que van a estar conectados, uno a la expiración o salida de expiración y el otro a la inspiración.
Ambas mangueras están unidas por una pieza en Y que tiene en su interior una válvula que va a permitir, cuando inspira el paciente, que todo ese aire o el flujo sea desde la rama inspiratoria. Y cuando el paciente expira, que ese flujo expirado por el paciente vaya por la rama expiratoria. Desde siempre y sobre todo ahora, desde el momento que apareció la pandemia, se ha vuelto muy importante el filtro que va a retener las partículas y microorganismos que puedan contaminar los circuitos y al paciente. Puede estar sí o sí este filtro y además se pueden agregar otros en las ramas expiratorias, es decir, para que no ingresen microorganismos como un segundo refuerzo hacia el interior de la mesa de anestesia. Por otro lado, estamos viendo también componentes que son parte importante ya y habitual de las mesas más modernas, como son el monitor de mecánica ventilatoria, del cual ya hemos hablado, y por supuesto, en este caso, esta central de trabajo contiene también el monitor multiparamétrico. No son parte de la mesa, pero sí ayudan o dan soporte también durante la anestesia las bombas de infusión. Vemos acá dos bombas de infusión apiladas en un dock. Y fíjense que también vamos a tener lo que observamos acá, que son los vaporizadores. Vemos la misma imagen reciente, pero desde otro ángulo, y acá se observa un poco mejor lo que es el bloque donde va la celda de oxígeno, la parte en donde estaría el sensor de flujo. En este caso no se ve porque es interno, pero en otras marcas o modelos de mesas de anestesia puede estar acá de forma externa. Fíjense que vemos el filtro que mencionábamos, el conector en I y las dos ramas inspiratorias y expiratorias que van a terminar acá. Esta es la inspiratoria y esta sería la expiratoria. Los vaporizadores que mencionábamos recién y la válvula APL acá en color blanco, que está detallada su función en la guía de estudio. En la imagen que estamos observando vemos la parte posterior de la mesa de anestesia, en donde ingresan los gases medicinales. Tenemos las tres entradas que son de aire, nitroso y oxígeno. Vemos que también es una mesa de anestesia de un modelo bastante más antiguo que las imágenes anteriores y sobre todo por el color también de la manguera de oxígeno. Fíjense que es verde en lugar de ser de color blanco como indican actualmente las normas en nuestro país. Un detalle importante a tener en cuenta en la entrada de aire comprimido es que se encuentra colocado como un accesorio la trampa de agua. ¿Para qué sirve esta trampa de agua en la entrada de aire comprimido? Para retener la humedad que pueda venir a través de las cañerías desde el compresor de aire que se encuentra en la sala de máquinas. Esta trampa de agua lo que va a hacer es condensar esa humedad y volverla un líquido, y una vez al día o un par de veces al día según la cantidad de uso que tenga la mesa, se controla la cantidad de líquido condensado y se debe tirar. Esto va a impedir que la humedad ingrese a los circuitos electrónicos y los dañe. Al lado vemos tres bolsas para la ventilación de forma manual. Fíjense que vienen de distintos tamaños, justamente según el volumen de aire que vamos a manejar al paciente.
Van a haber tamaños para neonatos, pediátricos y adultos de distintos volúmenes. Para personas de talla importante va a haber volúmenes mayores. También vemos acá las tubuladuras del circuito paciente, con lo que ya mencionamos, la rama inspiratoria y expiratoria, la pieza en Y y un codo. Fíjense que en este codo se encuentra una pequeña conexión llamada Luer Lock, que en esta imagen se ve mejor y un poco más grande, y es la que nos va a permitir tomar muestras para enviarlas hacia el capnógrafo o el medidor de gases anestésicos. Este extremo que vemos acá es el que va a ir conectado en este lugar. Acá nuevamente en la entrada del capnógrafo o del medidor de gases anestésicos se va a encontrar una trampa de agua para hacer exactamente lo mismo. Evitar que la humedad ingrese al equipo y además que genere interferencia en la medición de los gases, como ya se vio en el apunte de clase 7. En este caso, fíjense que el filtro se encuentra acá en una de las ramas en lugar de encontrarse directamente al lado del paciente o en el extremo paciente. Esto antiguamente se usaba, era bastante típico. Actualmente, y sobre todo a partir de la pandemia, es recomendable que se encuentre cercano al paciente. Y como refuerzo, si se cuenta con uno extra, puede utilizarse uno más en la rama, sobre todo la expiratoria, para evitar que los microorganismos puedan ingresar y contaminar el interior de la mesa de anestesia. Así como en equipamientos y suministros 1 vimos los gases medicinales y distintos elementos o accesorios que permitían su control y su uso a través del flujo, por ejemplo, a pacientes o de presión a los equipos médicos, es el momento entonces ahora de ver lo que denominamos gases anestésicos. Básicamente estas drogas o estos elementos que se utilizan durante la anestesia se encuentran habitualmente en estado líquido y por lo tanto para poder hacer un mejor uso a través del sistema respiratorio, ya que van a tener su punto de absorción a nivel de los alveolos, lo importante va a ser que llegue hasta allí. La mejor forma de hacer que esto tenga efecto a mi nivel alveolar es convertir este líquido a un gas o vapor. Entonces, es aquí que aparecen estos dispositivos que denominamos vaporizadores y que no hacen otra cosa que a través de combinaciones de presión y temperatura convertir la sustancia líquida en gas. Seguramente los efectos, dosis, etcétera, todo eso lo van a ver en fármaco. Acá simplemente aparece en esta transparencia mencionado las características de un anestésico inhalatorio ideal. Es decir, se busca, o lo ideal sería encontrar una sustancia que cumpla con todas estas características que se mencionan acá. La realidad es que a medida que ha ido avanzando la tecnología, la investigación, se han logrado sustancias que en algunos de estos puntos llegan a un nivel bastante aceptable y de excelencia, y en otros puntos tal vez están todavía en desarrollo de investigación y avance para mejorarlos. Pero principalmente lo que nos va a interesar es que tenga el mayor efecto en el aspecto anestésico con la menor cantidad de efectos adversos o toxicidad para la persona o el paciente que lo está utilizando. Bueno, como acabamos de decir, entonces el vaporizador lo que hace es transformar el anestésico que se encuentra en estado líquido a estado gaseoso. Por supuesto, cada vaporizador, para evitar errores y confusiones, está pensado para una sola droga específica y particular. Es
El vaporizador por eso está identificado por un color y a ese vaporizador se le va a cargar siempre el mismo anestésico de forma líquida. Y debido a que son líquidos volátiles, y como vimos también en equipamiento y suministros 1, para poder convertirlos a vapor, se manejan las temperaturas tanto del ambiente, la presión atmosférica y también están compensados en flujo para mantener la presión de vapor acorde al flujo de aire fresco que va a circular a través del vaporizador. Con el dial o perilla que se encuentra acá, depende del modelo, ¿no es cierto? Va a permitir ajustar o entregar concentraciones muy exactas del agente anestésico hacia el paciente. Como vemos en esta imagen, la mesa de anestesia de la foto superior tiene 2 vaporizadores instalados, mientras que la inferior tiene solo uno. Durante una cirugía para un paciente particular siempre se utiliza una sola droga anestésica, pero las mesas, sobre todo aquellas más nuevas, vienen ya con espacio para colocar 2 a 3 vaporizadores, no porque vamos a utilizar 3 drogas diferentes para el mismo paciente en la misma cirugía, sino para que ya estén preparados y listos los vaporizadores, porque puede ser que a la cirugía 1 utilice, no sé, Seborán, y en la otra cirugía voy a usar otra droga. Entonces, en vez de estar sacando y poniendo los vaporizadores, ya están instalados y montados sobre la mesa de anestesia. En la transparencia que estamos observando se agrupan los agentes anestésicos que vamos a utilizar de forma inhalatoria como, por un lado, halogenados de tipo éter o hidrocarburos y por el otro lado, gases anestésicos propiamente dichos. Lo habitual es que a todos ellos se les llamen gases anestésicos, pero fíjense que están indicados también con un asterisco aquellos que ya prácticamente están dejando de ser utilizados o ya no se utilizan más directamente. Tal vez en algunos hospitales todavía van a encontrar algún cilindro o tubo de óxido nitroso, por ejemplo, pero es cada vez menos el uso que se le está dando a este gas anestésico inorgánico. Cada uno de los principales gases halogenados van a estar representados por un color que los identifica a nivel internacional y es el color que van a encontrar en el vaporizador para poder identificar claramente a qué droga líquida le voy a cargar a cada vaporizador. Los vaporizadores en general pueden clasificarse según los métodos de regulación de la concentración, los métodos de vaporización, la compensación de la temperatura, compensación de la presión, la especificidad y la localización en el circuito respiratorio. Además del color que veníamos mencionando, un segundo elemento de seguridad que se ha agregado a lo largo del tiempo es que la forma de carga o llenado tenga alguna identificación o una rosca especial específica para cada una de las drogas, para evitar cargar un líquido en un vaporizador que no corresponda. Inicialmente, lo más típico y habitual era el llenado del vaporizador por vertido. Se desenroscaba o se quitaba una rosca y encontrábamos de esa forma un orificio en el cual había que verter el contenido líquido de la botella. Todos los vaporizadores traen un visualizador o una ventanita de visualización del nivel de llenado. Un paso posterior en la evolución de los sistemas de llenado aparece con el adaptado Key Fill convencional, que lo que agrega es
además del color, ¿no es cierto? Fíjense una traba y una ranura específica para cada agente anestésico. De esta forma no podemos intercambiar las botellas y el vaporizador, ¿no es cierto? Fíjense que además incorpora un tubo intermediario flexible que además agrega entonces un nivel más de protección o de seguridad, ya que evita que se vuelque el líquido. En el sistema inicial, bueno, podíamos ocurrir algún error y podíamos volcar el líquido anestésico. En este caso, al tener esta pequeña manguera que conecta directamente con el vaporizador, con una entrada del vaporizador, no hay riesgo de volcado o de perder el líquido. Un tercer sistema de llenado es el Easy Fill, que es un sistema, es una tapa que se enrosca en la botella y por más que nosotros volquemos esa botella o la demos vuelta, quede la tapa hacia abajo, no vierte líquido. Solamente se va a abrir esa tapa de forma automática cuando la conectemos en el orificio de entrada del vaporizador adecuado. Ya hemos mencionado en el apunte distintos métodos o formas de montaje de los vaporizadores sobre el riel que se encuentra en la mesa de anestesia específico para colocar estos dispositivos. El más común y habitual que vamos a encontrar en nuestro país es el Selectatec con interlock, que tiene una parte posterior que va a encastrar en los orificios de un riel que se encuentra en la mesa de anestesia y lo vamos a poder trabar o ajustar con esta clavija que se encuentra en la parte superior. El otro método de montaje es el denominado cage mount. Es más antiguo, pero todavía puede encontrarse en numerosas mesas de anestesia de nuestro país. Tiene una entrada, que es este conector 1, y una salida para los gases frescos, es decir, el flujo va en este sentido. Y a través de estos conectores va a pasar el flujo de gas fresco dentro del vaporizador y va a saturarlo con el anestésico. Bueno, como mencionamos entonces hasta el momento, en la actualidad todos los vaporizadores son sistemas más complejos y modernos. Tradicionalmente había que calibrarlos cada 6 meses, luego fue cada un año, y en la actualidad hay muchos sistemas que ya directamente no requieren calibración, salvo que se hayan caído o hayan recibido un golpe fuerte y haya que mandarlos a un servicio técnico, donde se ajustan y recalibran nuevamente. Cada uno viene con un color identificatorio para cada una de las drogas que va a contener, para cada droga específica que va a contener, y tienen principalmente un visor por el cual podemos ver el nivel de líquido que se encuentra en el interior. Como ya dijimos, el sistema de montaje más común es el Selectatec, como los que vemos acá, que tienen esta clavija en la parte superior, y habitualmente el trabajo del técnico va a ser controlar el nivel de llenado, que esté cargado con el líquido y que el vaporizador inicialmente se encuentre cerrado, ¿no es cierto? En los casos que sean modelos un poco más antiguos, hay que controlar si requieren calibración. Habitualmente van a tener una estampilla, una etiqueta o algo, un sticker pegados, en donde se indica cuándo fue la última vez que se calibró y cuándo le tocaría la próxima calibración. Así que también sería una tarea a controlar por parte del técnico de anestesia. Bueno, sin más, dejamos entonces el tema de componentes y partes básicas de la mesa de anestesia.